Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenas tardes. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor para el devocional semanal que corresponde precisamente a esta semana, y quiero invitarles a que meditemos en el libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Job 42, 10. Un texto muy conocido, un texto que hemos ocupado, un texto del que seguimos aprendiendo mucho. Mire, dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, siendo usados para bendición. Tenemos, hermanos, la historia de Job. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, y tenemos la historia de un hombre increíble. Todo lo que relata, hermanos, el libro de Job es totalmente inaudito, maravilloso. Vemos a Dios actuando desde su reino celestial, vemos a Dios actuando en bien de su siervo, pero también explicándole y ayudándole a entender la soberanía de Dios. ¿Quiere usted entender soberanía de Dios? Lea el libro de Job. ¿Quiere usted leer providencia? Entender la providencia de Dios, lea el libro de Job. ¿Quiere entender la misericordia de Dios? Lea el libro de Job. Nos vamos a encontrar con muchas cosas increíbles, hermanos, y asimismo también, hermanos, lo majestuoso de nuestro Dios. Pero bueno, tenemos aquí un pasaje interesante. Job, hermanos, después de todas las situaciones que pasó, hay que aclarar algo, hermanos, que aunque Job dice siempre Jehová dio, Jehová quitó, y glorifica el nombre de Dios, a lo largo del libro nos damos cuenta que Dios no fue el que le quitó las cosas, sino el diablo. ¿Qué pasó? Soberanía. Dios permitió que esto ocurriera, pero Dios estaba encaminando a Job de la mano, hermanos, con una misericordia tal cual que al final Job comienza a entender que Dios sigue siendo bueno, que Dios es perfecto y que Dios sigue teniendo en sí la fuente de la bendición para los que le buscan. Entonces, algo bien interesante, hermanos, es que llegaron los amigos de Job cuando lo vieron, y cuando ellos abren la boca, hermanos, cometieron una serie de errores terribles. Acusaron a Job, señalaron a Job, se quejaron contra Dios. Aunque tenían una buena intención, realmente hicieron estragos en la vida, en la moral de Job, y se fue más para abajo, al punto de que Job se atreve a decir: Dios, bueno, quiero hablar contigo, quiero una audiencia personal contigo. Y Dios se la concede. Dios aparece, dice el relato, que en un torbellino se oye la voz de Dios y confronta a Job con la grandeza de Dios y la realidad de Job, un simple mortal. Aquel que puede preguntarle a Dios por qué pasa esto y recibe una respuesta increíble. Simplemente, hermanos, Dios diciendo: aquí estoy, Job. Y ocurre algo, hermanos, cuando pues Dios aclara, justifica incluso a Job, a su siervo, y se dirige a los tres amigos. A ellos los regaña, los corrige, diciendo: ustedes no fueron buenos hablando, ustedes ni siquiera hablaron la verdad, necesitan que alguien ore por ustedes. Y aquí, hermanos, es donde entra el pasaje que tenemos. Hermanos, Job venía de pasar unas tragedias una tras otra, increíbles, dolorosas, difíciles, hermanos. Y Job termina por decir: ahora entiendo quién es Dios. ¿Quién soy yo? A una vez hablé, decía Job, y pongo mi mano en mi boca porque no voy a volver a quejarme de Dios. Pero antes de Dios sanar el corazón de Job, le pide que haga algo. Le pide que haga algo, hermanos, y esto es algo increíble. A veces lo que hacemos, hermanos, en un acto, pues no incorrecto, pero sí muy humano, es decir, quiero estar bien primero yo para poder ayudar a alguien más. Quiero, pues que Dios me sane a mí para poder ir y llevar la palabra. Cuando Dios quiere usar nuestra vida para bendecirnos, para bendecir a otros incluso, a través de cualquier circunstancia. Y hermanos, Dios dice aquí en este pasaje: quitó la aflicción Dios. No Job la quitó solita, no superó su aflicción, Dios se la quitó. ¿Cuándo? Y esto es lo importante, por lo menos para nosotros en este devocional. Dice: cuando él hubo orado por sus amigos, no antes. Hermanos, Dios quiere que usted y yo llevemos buenas nuevas. Dios quiere que hagamos oración por alguien. Y hermanos, mire que la gente, nuestra sociedad, está tan afligida y dolida y necesitada de Dios. Usted y yo podemos ser ese eslabón de bendición que sea usado para decirle a alguien: estoy orando por ti.
Dios se encarga de lo demás. Mire, Dios se encargó de quitar la aflicción de Job. Incluso dice que Dios aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. Dios se encarga de bendecir, de multiplicar, de hacerlo todo. Pero pide en nosotros algo interesante. Demanda fe, demanda confianza y demanda obediencia. Job hubiera dicho, Señor, primero pues, estoy triste yo. Pero vemos a Job, hermanos, respondiendo cuando Dios le dice, ve y ora por alguien más. Deja que yo me ocupe de ti. Y esa parte, hermanos, es gloriosa porque sabemos que nuestra vida está en las mejores manos, en las manos de Dios. Y siendo así, entonces, no podemos poner ningún argumento. Hermanos, hablamos todavía del mes de septiembre, el mes patrio. Bueno, hagamos de misericordia, hagamos de bendición con nuestro país, con nuestro vecino, con nuestro hermano, con nuestro primo, con nuestro compañero de trabajo y hagamos oración por alguien. Que no termine el día de hoy, mi hermano, sin que usted le haya pedido a Dios por alguien más. Deje que su vida siga en las manos de Dios. Que el Señor le bendiga.